Señores, buenas noches. Estimados estudiantes, muy buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Ya, deme unos 2 minutos. Ya empezamos, ya que estoy aquí tratando de pasar la presentación. Profe, en lo que empezamos, el número que nos compartió la compañera va a ser siempre para ingresar a las aulas, a esta aula. No, quiero ponerles en la plataforma, pero estoy confundido porque tengo del semestre anterior, la nueva, entonces no sé dónde estoy subiendo los links. Hay un compañero suyo que siempre me escribe antes de empezar la clase que le he pasado los links, ¿no? Voy a tratar de ponerles ya en la plataforma para el registro, porque de esta manera no les puedo registrar la asistencia. Lo que estoy haciendo es una captura de pantalla, pero igual, ¿no? Tengo que luego confirmar. De todas maneras, ya les voy a poner el link de las próximas sesiones, ¿ya? Pero Gracias, sí, profe. sí quiero ver cuál es, porque estoy con tengo tres, en el Moodle tengo 3 cursos y ya me hice bolas de cuál es el que. Listo. Ya, sí. Mientras tanto, les comento que hay algunos trabajos que he estado leyendo, bueno, de los que han presentado, me faltan todavía varios, pero hay unos trabajos que están muy relacionados con la temática de profesión y no con las líneas de la maestría, ¿no? Es decir, no tienen el tema de análisis de datos. Vi un trabajo de biología que estaba, de la maestría de biología que estaba muy pegado a la biología. Es decir, acuérdense que es biología computacional. Pero yo les voy a enviar esta retroalimentación, esperaría terminar este día viernes la retroalimentación de sus trabajos y que ustedes me cuenten si requieren alguna actualización. Entonces, yo el viernes ya les termino de enviar a todos la retroalimentación. Me escriben si alguien requiere una retroalimentación, me envía una actualización de la tarea, me envía el correo de la tarea actualizada si quiere mejorar la nota o considerar los cambios que yo le he pedido y luego para actualizarle las calificaciones. Las calificaciones son hasta la actividad que estaba planificada para la noche de hoy, ¿no? Es decir, la tarea 3 más el cuestionario. Si alguien ya hizo el cuestionario de igual manera quiere mejorar la nota, pues igual un mensaje. ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar en los cuestionarios? ¿No? Que, bueno, leí, no me quedó claro un concepto, respondí falso cuando era verdadero, caí cuenta en el error y lo quiero hacer otra vez, ¿no? Porque leí el material me di cuenta, no porque alguien me dijo, me sopló, porque sí me di cuenta que cometí un error, sabía la respuesta, entonces no quiero hacer, más bien consideren que las evaluaciones no son punitivas, sino quiero utilizar evaluaciones que me permitan cerrar el ciclo de aprendizaje, ¿no? Que me permitan a mí decir que sí estoy aprendiendo, decir que estoy avanzando con los contenidos, decir que sí me está quedando claro. Entonces, en ese sentido, si alguien quiere actualizar la nota del cuestionario, entonces también me manda un mensajito diciéndome para yo saber cuántos son y hasta qué plazo darles para que actualicen el cuestionario. Acuérdense que también otro punto importante que las notas es 8, ¿no? Que debemos tener 8. Entonces, pues por un cuestionario que no nos bajen las calificaciones. Entonces, como les digo, nosotros evaluaremos para este parcial hasta lo que se hizo la actividad de la semana 3. Empezamos la semana 4 y no, las actividades de esta semana pues no entrarán en esa evaluación. Permítanme un rato, ya creo que esto se actualizó. Profesor, perdón, una consulta. Sí, diga, por favor. ¿Las tareas enviadas a su correo electrónico también se incluyen en la revisión de hasta el día viernes? Sí, verán.
¿Qué hago yo con esas tareas? Primero termino de revisar a los chicos de la plataforma y luego empiezo a revisar con los que tengo en el correo, ¿no? Que no son muchos, creo que son 5 que han enviado. Y luego yo lo que hago, califico y le pongo la retroalimentación en la plataforma. Entonces, las personas que me enviaron al correo tienen que estar pendientes de la plataforma porque ahí va a poner la calificación en la plataforma, a pesar de que no está su archivo ahí, no le va a poner la calificación en la plataforma y la retroalimentación le va a llegar a la plataforma igual. ¿De acuerdo? Ya, entonces la tarea no tiene que estar cargada al final en la plataforma para que le reconozca. Si es que me envió usted al correo en el tiempo que estaba planificado, me escribió si le puedo enviar al correo, digo sí. Pero esto no significa que no subí a la plataforma y no le dije nada al profesor y le envío al profesor al correo ya. O sea, son personas que me han escrito puntuales, que tienen algún problema, que no les funcionó la plataforma, que entraron tarde y yo les he escrito por la plataforma, por el correo les he dicho, si no hay ningún problema, que me envíe esta vez. ¿Por qué hago esto? Para no volver a entrar a la plataforma, cambiar fechas, me haga aparecer en la plataforma como que personas que han entregado tarde, pues me va a parecer como que entregan al tiempo, ¿no? Entonces, por eso no recibo en la misma plataforma la tarea. Ya, comprendido, gracias. Sí. Pero como les digo, Sam, no es que tampoco quiera decir no envíen, me escriben un correo, me explican la situación, simplemente que yo esté avisado, ¿no? Porque a veces alguien me envía un correo, no sé si sin decirme, me vaya a enviar la tarea, sin avisarme qué es, entonces voy a pensar que es una réplica porque la plataforma también nos envía réplicas de las tareas. Entonces voy a pensar que es duplicado nada más. Entonces sí, avísenme por favor para que yo tenga en consideración eso, ¿no? Profe, Por tienes favor, me confirman si ven la presentación. Sí, se confirma. Ya, muchas gracias. Ya. Entonces, bueno, empecemos con la clase de hoy, ¿no? Esta presentación está subida en la semana 4. Simplemente lo que hago es desarrollarla, ¿no? Entonces, en esta semana vamos a hablar del objeto de estudio, vamos a hablar del campo de acción, vamos también a hablar acerca de los objetivos, objetivo general, objetivo específico, y vamos a hablar también de las tareas, ¿no? Y vamos a ver cómo esto se podría plasmar en nuestro proyecto. Ya. En pocas palabras, quiero hablarles de algo que no quiero, o sea, quiero decir lineamientos, pero no quiero llegar tanto a que lo entiendan como un formato. No, esto para nada no es un formato, esto simplemente pretende ser una guía, tanto para su trabajo de fin del máster como para obviamente realizar esta tarea. Su tarea tiene que ver, va a ser exactamente lo que yo voy a desarrollar en la tarde de hoy. Simplemente tendrán ustedes que ajustarlo a su tema del trabajo y para poder yo entender si los conceptos llegaron a transmitirse, entonces al final de la clase voy a avanzar esto lo más rápido posible. Vamos a hacer unos grupos, nos vamos a reunir en grupo, vamos a discutir la idea de investigación de algunos de sus compañeros y de ir desarrollando de la manera que yo voy a ir desarrollando esta clase de hoy. Voy a hacer mediante un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, luego la idea será tal vez conectar este video, revisar los apuntes
y empezar a desarrollar estos temas que están el día de hoy con respecto a mi trabajo de titulación o a mi trabajo de investigación. Será lo mismo. Ya. Hoy día vamos a hablar del objeto de investigación, que son conceptos particulares del área en donde yo quiero desarrollar mi trabajo. Este objeto tiene ciertas propiedades y una de las principales es que pueda ser observable, ¿no? Que son fenómenos, sean procesos, sean actividades que puedan ser observables y mediante la observación yo puedo extraer ciertas características de ello. Los expertos en investigación a los objetos de estudio, bueno, voy a empezar a indicar por dónde va el objeto de estudio. Los objetos de estudio los clasifican en tres grupos. Objeto de estudio de la naturaleza, donde yo puedo analizar, por ejemplo, el cuerpo humano, los procesos del cuerpo humano, la salud, los organismos relacionados obviamente con el cuerpo humano. Podemos analizar también dentro de la naturaleza los fenómenos, por ejemplo, alrededor de ese satélite, campos magnéticos, podemos analizar gravitación, movimiento el cambio climático, el clima, mareas, etcétera, etcétera, interacción entre organismos, como por ejemplo, qué pasa si con la marea con determinadas etapas de la luna, etcétera, etcétera. Y también podemos hablar del mundo animal, ¿no? Podemos hablar del comportamiento animal, podemos hablar de enfermedades. Bueno, ese es lo que se refiere al campo de la naturaleza. Ya. Luego está también los objetos de estudio en el ámbito social. También es otra clasificación. Por ejemplo, podemos hablar del impacto de la obra de Juan Montalvo en la sociedad ecuatoriana. Otro ejemplo de este objeto de estudio puede ser la esclavitud. En el impacto, cómo se llevó en determinadas razas, ¿no? Cómo influyó esto en la raza negra, cómo influyó esto en la India, en la raza, perdón, indígena. Ese puede ser otro objeto de estudio, netamente comportamiento social. Podemos hablar de los derechos de las mujeres, ¿de acuerdo? Analizar los efectos de determinada guerra sobre una sociedad. Entonces, ese es otro objeto, otro ámbito de los objetos de estudio. Entonces, empezamos con la naturaleza, seguimos con los de la sociedad y finalmente los objetos de estudio que están relacionados directamente con el pensamiento. Puede ser la lógica formal, ¿no? ¿Sí? Los fundamentos de la matemática, aquí se hablan de metodologías. Todos los objetos que podamos observar y estudiar dentro de este ámbito, pues son bastante abstractos, ¿no? Son bastante abstractos. Entonces están tres, ¿no? Está la naturaleza, está la sociedad y está el pensamiento. Existen varios autores, ya me refiero a especialistas en metodología de la investigación, que hablan también de el objeto de la información, ¿verdad? El objeto de la información. Pero yo considero que la información pues está aquí, transversal a cada uno de ellos, ¿no? Pero ustedes van a encontrar en la literatura que algunos autores van a hablar también está el objeto, el campo que relacionado con información, como un cuarto adicional. Ya. Entonces, todo esto marca mi objeto de estudio, ¿no? La clasificación va a estar dentro del pensamiento, va a estar dentro de la sociedad, o va a estar dentro de la naturaleza. Tenemos unos perros por lados de aquí. Ya. Ahora, en la clase de hoy voy a hacer la propuesta de un objeto de estudio de un trabajo que ya se realizó. ¿De acuerdo? Este ya está realizado. Ya se hizo el análisis previo, ya se marcaron los objetos, el objeto de estudio, ya se delimitó el objeto de estudio, se puso la problemática, los objetivos específicos y tareas. Pero con ustedes quiero hacer la ingeniería inversa. Entonces, vamos a empezar hablando del título que se propuso,
que es un modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Acuérdense que el objeto de estudio es algo a lo que yo me voy a dedicar a hacer, una temática que no puede ser muy grande y que debe describir a lo que yo me voy a dedicar. Tampoco debe ser muy corta. Ya, en ese sentido, les voy a pedir ayuda, bueno, a los participantes de esta clase. Vamos a empezar con Andrea, siempre le nombramos, por déjenme hago una captura de pantalla por este tema de la lista, ya, porque tengo que hacer el reporte. Permítanme un ratito antes de que me olvide. Ya, aquí. Y ya les perdí dónde están. Ya. Listo, entonces ahora sí ya vamos a hablar. Bueno, voy a empezar por abajo. Entonces, William Chucker, por favor, si nos puede ayudar. ¿Qué sería para usted el objeto de estudio en este tema, ¿no? Que está planteado ahí? ¿Cuál sería el objeto de estudio? Ya, buenas noches. En este caso, por ejemplo, el objeto de estudio sería predecir aquellas personas que son deudoras con respecto a Predecir, los pagos de administración tributaria. predecir Predecir aquellas personas, a las personas que son deudores. sí, las personas que son deudoras. Que deudan, ¿no? Que deudan. Bueno, vamos a ponerla así, no hay lío. Ya, Que necesitamos, algo también que me sonó por ahí es administración, esa palabra no existe, que tienen deudas. Tienen deudas. Algo que también dijo es administración tributaria. Lo voy a poner aquí para ir analizando. Ya. Vamos con Víctor Chiza, por favor. ¿Cuál sería el objeto de estudio? Parece que es un campo que debe ser amplio, pero no muy grande, ¿no? Y tampoco muy específico. Por favor. Víctor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escucho, Víctor. Bueno, podría ser el análisis de los perfiles o el análisis de los perfiles para la... Déjenme ver, porque como estoy en el... No le veo bien. Probabilidades. Claro, el análisis de los perfiles de los contribuyentes en este caso. De los perfiles de los contribuyentes, ya. Ujú. Bien. Otra. Y vamos con una última opción. Le vamos a pedir a Paulina Terán, por favor, que nos ayude con su opción, ¿no? Con su objeto de estudio. Paulina. Sí, estoy. Le consultaba si es de mi tema o de... De este título, ¿no? De este ejemplo Ya. que tenemos ahí. Sí. Mm, mm,
No sé, el historial de pago, tal vez. Historial de pago. Historial de pago. Ya, vamos a ver qué sería en nuestro objeto de estudio. Vamos a leerlo otra vez. Nos dice, modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Entonces, mi objeto de estudio tiene que abarcar una temática a la que yo me voy a dedicar. No puede ser muy amplio. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Nos hablaba hace un momento William, nos decía, pueden ser las personas que tienen deudas, puede ser la administración tributaria. Entonces, la administración tributaria tiene varias líneas, ¿no? Podemos hablar de doble facturación, podemos hablar de paraísos fiscales, podemos hablar de las personas justamente que no pagan y varias, ¿no? En este caso nos hemos definido por las personas que tienen deudas en el sistema tributario. Ya. Entonces, si yo le dejo como, si yo le dejo como administración tributaria, va a ser algo muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, y me va a preguntar, por ejemplo, si mi tutor me dice, o yo me acerco donde algún tutor para ver si me dirige el tema, le digo, voy a trabajar de la administración tributaria. Entonces me va a decir, ¿qué de la administración tributaria? ¿No? Entonces, este está muy grande. Si yo le digo las personas que tienen deudas, ya me estoy sesgando mucho porque estoy dedicándome a algo que es más adelante que lo vamos a ver como el campo de acción. Ya. Pero estoy hablando de administración tributaria y estamos hablando de deudores, ¿de acuerdo? De personas que no pagan, de cómo ellos se comportan en el sistema tributario, ¿no es cierto? Cómo ellos se comportan en este sistema. De su historial de pago, es correcto. O sea, quiero ver su historial de pago y ver su comportamiento. ¿Qué pasa con ellos? Entonces, nuestro objeto de estudio va a estar marcado por estas palabras, ¿no? Yo le pondría, no el historial, o sea, como datos mismos, sino tal vez como un comportamiento de los contribuyentes. ¿Qué iba, no? Sí puede estar marcado con un historial. De los contribuyentes. Pero esa puede ser una de las herramientas que yo podría utilizar, ¿no? Tal vez cortes actuales, podría utilizar, como decía su compañero Víctor, nos decía, vamos a analizar un historial, pues está correcto, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a analizar es el comportamiento de los contribuyentes. De ahí veré quién paga, quién no paga, quién tiene deudas, quién no, ¿no? Como os decía, la administración tributaria es un nivel bastante arriba porque tiene varias ramas. Como decía, podemos analizar los paraísos fiscales, pero lo que me interesa a mí va a ser el comportamiento de los contribuyentes, a ver si de alguna manera los logro clasificar. ¿Ya? Ya les puse un spoiler, luego se hizo una clasificación de esto, ¿no? Bueno, spoiler para lo que viene más abajo. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces miren, si un tutor me pregunta a mí, ¿de qué voy a hacer mi trabajo? Le voy a decir, profe, mi trabajo está relacionado con el comportamiento de los contribuyentes. Entonces él ya va a tener por ahí, bueno, voy a analizar cómo ellos se manejan, ¿no? Si pagan a tiempo, si no pagan, si llegan a convenios o no, ¿de acuerdo? Ya. Miren, no tiene nada que ver con los paraísos fiscales, no tiene nada que ver con la doble facturación, pues simplemente me quiero analizar el comportamiento de ellos. Listo. La segunda etapa miren, aquí está, ¿no? El objeto de estudio es el comportamiento de los contribuyentes. Le hemos enmarcado en el ámbito de la sociedad, ¿de acuerdo? O también podríamos decir la capacidad de pago de los contribuyentes, ¿no? Alguien por ahí también me dijo cómo se comportan, si pagan o no, pues esta podría ser también objeto de estudio. Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Comportamiento de los contribuyentes, capacidad de pago de los contribuyentes, aquí estaría hablando si pagan o no pagan también, ¿no? Esto está relacionado con el título. Esto fue lo que se hizo previo a plantear el tema, ¿no? Eso es algo que quiero dejarles claro por esta tarea. Primero
marcamos los objetos de estudio y luego planteamos el tema. Luego viene el campo de acción, también conocido como el campo de estudio, también le llaman algunos expertos. Entonces, miren, también llamado materia de estudio, campo de estudio. Está conformado por un conjunto de aspectos, propiedades, relaciones que abstraen al objeto de estudio, es decir, lo reducen un poco más. O sea, más bien me permiten identificar un poco más la línea por donde yo voy. Es un concepto, miren, más estrecho que el objeto, partes, propiedades que nos interesa estudiar. Entonces, con el mismo ejemplo, miren, vamos a ver, ¿cuál sería nuestro campo de acción? Nuestro campo de acción en este tema ya sería las deudas en sí de los contribuyentes, ¿no? Entonces, el comportamiento de los contribuyentes, paga o no paga, bueno, eso va a ser mi objeto de estudio. Mi campo de acción, pues me voy a dedicar directamente a las deudas de los contribuyentes. Ya. En este punto también quiero aclarar, algunos le ponen al campo de acción también como una parte geográfica. Entonces dicen, bueno, ¿cuál es tu campo de acción? Entonces dicen, miren, los contribuyentes de la ciudad de Quito. Bueno, también lo ubican de manera geográfica, ¿no? Entonces, los contribuyentes del año 2000 al año 2020. Entonces también ya le dan un aspecto temporal. ¿De acuerdo? Entonces también les llaman a eso campo de acción. Sí van a encontrar varios autores que también usan esto. Pero lo que al fin y al cabo termina esto determinando y dando ciertas características, delimitando y dando características al objeto de estudio. Aquí, si hablábamos arriba del comportamiento, en campo de acción vamos a hablar de los deudores, de las deudas de los contribuyentes. Si, por ejemplo, digo, las deudas de los contribuyentes de Quito, ya le estoy dando un aspecto geográfico, ¿no es cierto? Y si digo las deudas de los contribuyentes de la ciudad de Quito entre 1990 y el 2000, entonces ya le estoy dando un aspecto temporal también. Entonces eso se puede hacer en el campo de acción, ¿de acuerdo? Y eso me permite delimitar al objeto de estudio y darle ciertas características. Ya. Por favor, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, un poquito a mí no me quedó Dígame. claro la diferencia entre el campo de acción y el objeto de estudio, porque yo pensaba que el objeto de estudio como tal en este tema eran las deudas de los contribuyentes, entonces me entró en Sí, confusión. ya, miren, eso es lo que decíamos de arriba, ¿no? Si yo hablo acerca, que es normal pensarlo, ¿no? Es normal pensarlo al momento de plantearlo, al inicio, cuando uno plantea el tema de titulación y luego la pregunta y el problema de investigación, ¿no? Entonces, es común ir directamente hacia las deudas y más que todo porque yo aquí les puse directamente el tema, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno piensa en la temática, piensen que no está esto de acá arriba, ¿no? Simplemente les puse eso para centrarlos a dónde voy. Pero cuando uno piensa en la temática y quiere desarrollar su trabajo de titulación, dice, bueno, voy a hablar de la administración tributaria. Empezamos por ahí, ¿no? Dice, bueno, me voy a dedicar a esto. Pero está muy grande, porque tengo varias astas a donde yo podría atacar. No quiero doble facturación, no quiero paraísos fiscales, me voy a dedicar al análisis del comportamiento, es decir, cómo los contribuyentes se comportan en el sistema tributario. Entonces, habrá personas que pagan a tiempo, habrá personas que no pagan a tiempo. Entonces, me pregunto, voy a analizar así, ¿por qué nos deben tanto? Ya, entonces, sí se ve, ¿no? Ya voy sesgando mucho más. Entonces, en realidad, cuando yo vaya donde un tutor le va a decir, mire, profesor, me voy a dedicar a analizar el comportamiento de los contribuyentes. Dentro de los contribuyentes están los que pagan y los que no pagan. ¿Qué tal si a mí me interesaría analizar a los que también pagan? Quiero saber por qué pagan. Bueno, en este caso he decidido analizar a los que no pagan. ¿De acuerdo? Entonces, ya estoy dentro del objeto de estudio que va a ser el comportamiento de los contribuyentes, sacando características. Por ejemplo, quiero analizar los que no pagan, quiero analizar los que pagan. Ya saqué una característica. Quiero sacar otra característica. Los que no pagan, ¿en dónde? En Quito, en Guayaquil. Entonces, miren que a mi campo, mi objeto de estudio, le estoy ya llenando de ciertas características. Sí, eso nos pasó al inicio, como les digo, este es un trabajo que va a ir tutor y el que va a desarrollar el trabajo. Pero sí, o sea, tiene razón en un momento donde surgió la confusión, más bien la duda, y
Cuando yo identifico por dónde está mi campo de acción y por dónde está mi objeto de estudio, cuando empiezo a hablar de características, por ejemplo, las deudas, por ejemplo, el tiempo, por ejemplo, mi ubicación. ¿Ya? Listo, profe, muy claro, gracias. Por favor, ahora, como les digo, este es un tema que se analizó, se trabajó ya estudiante, asesores y tutores para llegar a esto, ¿no? Bueno, tampoco quiero decir, ¿verdad? Que esto está bien, no, no va por ese lado, sino que lo que quiero decir es que hubo discusión, hubo análisis, ¿no? O sea, al inicio no nos va a salir de una bien, al menos si es nuestro primer trabajo, el tema este de maestría, ¿no? Ya. Vamos con la siguiente parte. Una pregunta. Claro, sí. En la diapositiva 8, las dos cláusulas que están ahí son objetivos de estudio válidos. El comportamiento de los No contribuyentes. objetivos, objetos, sí. Objetos de Sí, estudio, ¿no? objetos de estudio. Sí. Los dos son objetos de estudio válido. Comportamiento Sí, de los nosotros, contribuyentes y capacidad. sí, nosotros decidimos mantenernos con este, ¿no? Pero pudimos haber mandado este de aquí también. Ok, gracias. Sí. Estimado profesor, una consulta. Dígame. Respecto al campo de acción y a mi objeto de estudio, yo puedo decir, en mi campo de acción, hace referencia, usted habló de la parte geográfica, que puede ser una localidad, una provincia, una dirección, bueno, una localidad más que todo. Pero puede hacerse referencia, como decir, también al tiempo, por ejemplo, decir en los últimos 6 meses, año, bienio. Sí. ¿Podemos hacer también referencia a eso? Sí, también eso decía, ¿no? Puede ser, Ya. en este caso yo pude haber puesto en el campo de acción, pude haber puesto las deudas de los contribuyentes de la ciudad de Quito en el periodo de 1990 al 2020. Ya, listo. Gracias. Ya, porque todo eso le va dando características a mi objeto de estudio. Solo una consulta. Sí. El objeto de estudio para nuestras investigaciones tiene que ser único, casi que es el sujeto de la oración. O sea, no puede haber dos objetos, o le entiendo que en esa investigación sí hubo dos objetos de estudio. Aquí hay dos objetos de estudio. El uno está relacionado con la... se refiere en este caso a estos de aquí, estos dos. Sí. No, aquí definimos uno nada más. Aquí decidimos por este. Sí, este es el que nosotros decidimos. Claro, otra vez yo les digo, ¿no? Esto va a estar muy de la mano del criterio de su tutor. Pero, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál sería su recomendación? ¿Deberíamos centrarnos en uno solo o es relativo a la investigación? Ya, en este caso, miren, en estos dos, al fin y al cabo, nosotros lo entendimos como uno solo, ¿no? Como que es el mismo, porque al fin y al cabo es la capacidad de pago va a definir el comportamiento de nuestros contribuyentes, paga o no paga, ¿no es cierto? Eso es lo que marcó que para nosotros este sea uno solo. ¿Quién sabe? Alguien, tal vez por semántica, pues se marcaba en la capacidad de pago de los contribuyentes. Fue algo que nos sucedió, que puede pasarles, pero nosotros, entendiendo la capacidad de pago, paga o no paga, porque íbamos a decantar en los deudores o en el análisis de los deudores o en las personas que pagan, pues nos pareció uno solo, para este caso específico. Pero no siempre les va a pasar eso, ¿no? ¿Quién sabe? Escriben una sola frase por decirles esto de aquí y ya. No tienen que pensar, si la pregunta va, ¿tengo que pensar otro objeto de estudio? No tienen que pensar otro objeto de estudio. Pero en mi caso describe a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? Al comportamiento de los contribuyentes. Sí. Bueno, creo que sí. Si algo, pues el micrófono igual está abierto, ¿ya? Sigamos, por favor. Entonces, miren, aquí ya decantamos en las deudas de los contribuyentes. Ahora, luego pasamos a hablar nosotros del problema científico. Bueno, aquí está de manera detallada, que es para nosotros. Describe el problema
Identifique el estado actual del problema, plantee los cuestionamientos relevantes que serán respondidos en el desarrollo del diseño de la investigación. Entonces, aquí lo que se hace es hacer identificación de los síntomas, causas, pronosticar la situación actual. Para esto se utilizan diagramas de pescado, se utilizan varias formas de análisis de problemas, ¿no?, que están en la teoría. Yo tengo aquí una que ha resultado bastante buena, que es la estrategia que utiliza Pamela Flores, es una profesora de maestría también, que le llama a ella el diagrama del embudo para escribir una propuesta de investigación, para escribir una propuesta de tema. Entonces, miren, si seguimos esto, vamos a, este paso a paso, vamos a llegar a escribir este modelo, este tema, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar la manera, una manera estructurada de poderlo presentar a un tutor, a un par científico o a algún compañero que le queremos indicar a qué nos vamos a dedicar. Entonces, leamos otra vez el ejemplo. Miren, modelo para predecir las deudas de los contribuyentes con alta probabilidad de no pago en la administración tributaria. Ya. Entonces, tenemos que marcarlo en un contexto general. Entonces, veamos. Voy a poner lo siguiente. Sí, al inicio habíamos puesto la administración tributaria. Sí, a eso nos vamos a dedicar. ¿De acuerdo? En un contexto general. Ojo que ahorita vamos a plantear la propuesta, ¿no? La propuesta del tema. Entonces decimos, sí, nos vamos a dedicar a la administración tributaria. Como están en una maestría de análisis de datos, entonces también nos vamos a dedicar a la ciencia de datos. Esos van a ser mis contextos generales, ¿no? Entonces, la administración tributaria y la ciencia de datos. También por ahí tenemos que plantear un modelo. Para esto siempre tengo que buscar trabajos relacionados. Siempre aquí debemos buscar referencias que hablen o relacionen a mi trabajo con estos aspectos generales. Es decir, bueno, tal artículo se realizó este trabajo, tal artículo se investiga esto. Entonces aquí siempre debo hablar de referencias, referenciarlo. Una vez que tengo el contexto general, digo, me voy a dedicar a la administración tributaria, digo, bueno, ¿a qué parte me voy a dedicar en específico, ¿no? Entonces ahí viene el contexto particular. Entonces de la administración tributaria nos vamos a dedicar, pues ahí como decía el tema, ¿no? Las deudas. Podemos hablar del comportamiento en sí, como había puesto el objeto. Decía uno de sus compañeros, ¿no? Las deudas del comportamiento de los contribuyentes. Ya. Entonces ya tengo, ¿no es cierto?, del contexto general, la administración tributaria, digo, bueno, voy a hablar del comportamiento de los contribuyentes, los deudores del sistema tributario. Ok, ya tenemos el contexto particular. Nos falta el contexto particular de la ciencia de datos. Entonces, qué sé yo, si necesito practicar un modelo, pues podría utilizar un modelo del aprendizaje automático, ¿no? Machine Learning. Bueno, si tengo datos que se necesitan tratar, entonces podría hablar de la minería de datos. Se necesita limpiar, analizar, no está. Y bueno, luego, pues dentro del aprendizaje automático, quién sabe, termino haciendo una clasificación. Entonces aquí terminamos hablando de algoritmos de clasificación. Esto me van a ayudar también mis palabras claves, ¿no? A dónde yo quiero llegar, a qué me quiero dedicar. Entonces, miren, por un lado tenemos la administración tributaria, a lo que me quiero dedicar. Pienso, bueno, quiero hacer algo en administración tributaria. Y obviamente, como mi maestría es en ciencia de datos, pues me voy a dedicar a la ciencia de datos. Y empiezo a revisar trabajos donde esté temas tributarios y donde se haya aplicado ciertas herramientas de las ciencias de datos. Ok. Luego voy a ver, me parece interesante, quiero analizar el comportamiento de los contribuyentes, quiero analizar las deudas, ¿no? Quiero sacar un modelo que me permita predecir
que me permita, qué sé yo, sí, predecir, ¿no? Este comportamiento, permite analizar este comportamiento. Entonces, bueno, vamos a utilizar aprendizaje automático. Creo que voy a tener muchos datos. Me iré por la minería de datos para la limpieza, la organización de ellos y pues terminaré utilizando un algoritmo de clasificación. Y esta información, pues voy a empezar a encontrar en estas referencias que voy a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también, pues ya somos un poquito más específicos y también tenemos que hacer referencias. Ya, aquí voy a escribir la problemática. Quiero hacer algo, una aclaración, ¿no es cierto? La problemática no siempre es la falta de algo. Es más, a veces como nosotros somos ingenieros, me refiero en mi caso, ¿no? La falta de algo siempre la vamos a ver como una oportunidad. Entonces, la problemática va a ser las personas que no pagan. El no pago, en nuestro caso, el no pago de los contribuyentes. Esa va a ser la problemática, el no pago de los contribuyentes. Y quiero hacer un modelo que me permita analizar eso, ¿no? Entonces, al inicio, cuando planteamos la situación problemática, muchos nos decían, es que no hay un modelo, ¿no? Tu problema es que no hay el modelo. Entonces, como les digo, a través del tema de ingeniería, para nosotros, la falta de ese modelo es la oportunidad de introducirlo y poder plantear la tesis o poder plantear una solución. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad el problema es el no pago de los contribuyentes. Ya tenemos nuestro problema planteado. Ahora viene nuestra pregunta de investigación, que luego va a terminar siendo una hipótesis. La próxima semana hablaremos de la hipótesis en sí. Hoy simplemente vamos a escribir una pregunta de investigación. ¿A qué me voy a dedicar entonces? Entonces la pregunta sería, ¿cómo identificar a los deudores de la administración tributaria? A eso nos vamos a dedicar, ¿no? Ya analizando las referencias, revisando con el tutor, pues decimos que ¿a qué nos vamos a dedicar? Decimos cómo identificar. Ahí es donde surgió el modelo, ¿no? Ahí es donde surgió. Planteémonos un modelo. ¿Cómo identificar a los deudores de la administración? Permítanme un ratito, chicos, si eso no va a terminar. Administración tributaria. ¿Qué dice Pablo? Ya, entonces miren, ¿cómo identificar a los deudores de la administración tributaria? Sería nuestra pregunta de investigación. ¿A qué nos vamos a dedicar? Tributaria, ¿ya? Entonces, bueno, decimos, ahora verán, vamos a dedicarnos a la administración tributaria, empezamos a analizar qué hay de bueno y dónde se aplica la ciencia de datos. Entonces dijimos, ve, hay buen material donde podríamos tal vez trabajar con el comportamiento de los contribuyentes, qué tal si analizamos a los deudores. Como obviamente está relacionado con la ciencia de datos, pues podemos utilizar aprendizaje automático, minería de datos. Ya, pero ¿cuál es el problema que queremos tratar? Ojo, no la falta del modelo, sino el no pago de los contribuyentes. La siguiente pregunta de investigación, entonces era, ¿cómo los identificamos? Y la propuesta salió ahí, ¿no es cierto? Ahí salió la propuesta. Creemos un modelo. Entonces ahí fue la palabra, ¿no? Modelo y todo lo que está aquí. Entonces la voy a copiar. Entonces, miren, de lo general ya lo específico. Por eso se llama el diagrama del embudo. Nos vamos del general y terminamos en algo bastante específico. Sí, que va a describir lo que nosotros queremos hacer.
¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hacemos aquí? Miren, esta parte, estas dos partes de aquí son muy propias nuestras, ¿no? Estas dos son nuestras. Me refiero nuestras a los que vamos a proponer el tema, a los que estamos buscando un trabajo de titulación o a los que vamos a desarrollar el proyecto de investigación. Esto es nuestro. Que me interesa investigar, que me interesa hacer. Soy un poco más específico de estos campos bastante generales. ¿A qué en especial me quiero dedicar? Y aquí ya empiezo a discutir con pares académicos, empiezo a discutir con mi tutor, empiezo a discutir con mis compañeros. En estos puntos, en esta partecita de aquí, en estos dos, en el punto 1 y en el punto 2, ya puedo estar pensando en el perfil del tutor que necesito que me ayude en este trabajo. Entonces, aquí yo ya puedo ir donde los tutores. Supongamos que yo estoy en esta maestría porque trabajo en el SRI y tengo los datos, ¿no? Pero necesito a alguien que me ayude a trabajar en ello. Entonces ya voy a buscar a alguien con experiencia en Machine Learning, minería de datos y que me pueda ayudar a realizar una clasificación. ¿Quién sabe? Bueno, esto ya está muy específico, ¿no? Que terminamos haciendo una clasificación, pero quién sabe en estos puntos ya puedo yo ya empezar a buscar a mi tutor, a pedir un perfil. Entonces podría ir donde el director de la maestría y decir, miren Miguel, me podría dar el nombre, el perfil, perdón, el nombre de algún profesional con este perfil. Entonces, sí, el profesor tal, sí, el profesor tal. Entonces yo ya voy matando también el tutor. Ya con el experto le contamos la idea, lo que nos vamos a ir dedicando, ya vamos desarrollando estos 3 puntos, ¿no? Que el 3, el 4 y el 5, pues necesariamente van a ir de la mano de un tutor. En esta semana les voy a pedir que lo hagan solos, que sigan, que den ese paso, que manden sus ideas, pues justamente para poderles revisar. Ojo, en las que yo tenga experiencia, en las que yo les pueda colaborar, pues en mi revisión les diré, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no se plantea este tema? ¿Por qué no se analiza esta problemática? Pero obviamente ya en las áreas que no tenga, pues revisaré la estructura y que tenga relación, ¿no? Que vayamos de un contexto general a uno más específico y terminar en una propuesta. Ya, una vez que está la propuesta, se pasa a los objetivos. Aquí tengo el objetivo. Miren, el objetivo general es un enunciado que señala lo que se aspira a realizar con el trabajo de titulación y debe expresarse con claridad. Esta va a ser la guía de nuestro trabajo de titulación. Entonces, se utiliza por lo general un verbo en infinitivo y está relacionado con con nuestro tema, con nuestra propuesta de tema. Entonces, miren, aquí le hemos puesto un verbo, es desarrollar, porque no había, un modelo de predicción de las deudas de los contribuyentes con alto riesgo de no pago usando técnicas de minería de datos. Acuérdense que es nuestro modelo para predecir deudas de los contribuyentes. Bueno, aquí lo importante fue que nosotros le pusimos el verbo para el desarrollo de un modelo, porque como les decía, perdón, aquí les decía, ¿qué vamos a investigar? Pues aquí era, ¿cómo identificar los deudores de la administración tributaria? Este va a ser nuestro question research, nuestra pregunta de investigación, que luego va a terminar siendo una hipótesis, ¿no? Vamos a transformarlo en una hipótesis. Bueno, aquí está el verbo a lo que nos vamos a dedicar en la investigación. Luego vienen los objetivos específicos, que son enunciados que me permiten cumplir con el objetivo general. Si se cumplen estos objetivos específicos, se cumplirá obviamente el objetivo general. Ya. Si bien es cierto, hasta aquí voy a estar con mi tutor, pero ya de aquí el camino, ya él me va alejando, se va alejando de mí, ¿no? Entonces me va a decir, bueno, ya, ahora, indícame cómo vamos a llegar a hacer esto. Entonces, los objetivos específicos ya están más relacionados con mi forma de trabajo, con mi conocimiento y con mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles se plantearon? Revisar trabajos relacionados con la minería de datos, identificar comportamientos atípicos anormales en deudas, agrupar comportamientos de deudas similares en los contribuyentes, realizar un análisis de supervivencia de las deudas. Miren que se plantearon estos objetivos específicos que en el momento que hagamos check, estos se cumple con este aquí le he puesto abajo, ¿no? De desarrollar un modelo de predicción de las deudas. Esto prácticamente te revisa el tutor, pero esta es una propuesta propia de cómo nosotros queremos cumplir esto. Va a estar
relacionado con nuestra experiencia, con el conocimiento que tengamos o a la línea donde nosotros queramos dirigirnos y prepararnos. Y al final están las tareas, ¿no? Las tareas son acciones que desarrolla el investigador en correspondencia, obviamente, con los objetivos específicos. Bueno, también, obviamente, estos específicos están muy relacionados con el objetivo general. Tratan de describir claramente lo que se va a hacer y cómo se va a desarrollar las actividades a cumplir por los objetivos específicos. Es decir, en cada objetivo específico yo puedo ponerme un grupo de actividades que quiero realizar, por ejemplo, para cumplir el objetivo específico de, qué sé yo, la revisión de los trabajos, pues una tarea va a ser justamente generar el listado de trabajos que se van a realizar relacionados con la temática propuesta. Pero el análisis quiere decir, bueno, ya hago mi actividad 1 es generar esa base de datos con esos trabajos. Acuérdense que tengo que analizar. Una vez que he generado, pues tengo que leer, compararlos, clasificarlos y obtener un análisis justamente para cumplir con la revisión completa. Revisar no significa listarlos, nada más. A eso se refería con esa tarea. Ya. Miren, por ejemplo, para la definición, una actividad muy importante también que deben hacer son las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, deudores del sistema tributario, algoritmos de clasificación, minería de datos, pues esas serían nuestras palabras claves. Definimos las fuentes de información, como les decía, generar esa base de datos con los artículos de interés. Ejecución de las palabras claves de la fuente de información, es decir, todas estas palabras claves, ver si están dentro de esta información que me interesa, ¿no? Deudores, machine learning, palabras justamente a las que yo me quiero dedicar. Y luego terminaríamos seleccionando los trabajos relacionados que luego se convertirán en nuestra bibliografía del trabajo de titulación. Ya, entonces, bueno, el trabajo va a quedar personal, no nos dio tiempo para hacerle grupal, pero les voy a dejar esta presentación, les voy a subir con el ejemplo ya realizado para que ustedes puedan seguir este diagrama para realizar la tarea de la semana. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un mensajito al correo, y como tienen ahí mi teléfono en el grupo, pues también un mensajito al grupo para estar más pendiente y activo. Ya, ¿alguna cosita antes de cerrar? Ya, una vez más, entonces la tarea tiene que ver con esta actividad del día de hoy. Prácticamente es replicarla en sus temas, en sus ideas de investigación. Y ojo, que es simplemente una estrategia para que yo pueda revisar y entender la propuesta de tema. No le vean como un template, pero pueden utilizarlo como una ayuda para plantear sus trabajos. Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo día miércoles. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Una buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ustedes. Muy buenas noches.